Petra, vamos a comenzar la escuela dominical de hoy. Los líderes de la iglesia, pues, de tomar una decisión de hacer una miniserie en unos temas de la reforma, ¿verdad? Y para este domingo tenemos un tema interesante que trata de los prerreformadores. Muchas personas creen que este movimiento de la reforma comenzó con una sola persona, como una sola línea de pensamiento, y vamos a darnos cuenta hoy que no. Permítame orar para dejar este tiempo en las manos de Dios y luego comenzar el. Padre bendito, Padre amado, Padre celestial, gracias por todo tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que está acá presente, Señor. Gracias por la visita, Señor. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú has decidido, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, tener, Señor, esta bendición de recibir tu palabra, Señor. También de conocer más, Señor, todos los elementos que nos llevaron, Señor, a tener hoy, Señor, la reforma. Y realmente, Señor, cómo nuestra fe tiene que estar basada solamente en tu palabra, Señor. Que la autoridad máxima, Señor, realmente es tu palabra, Señor. No una persona, Señor, no una institución, Señor, sino tu palabra misma, Señor. Cristo mismo en nuestros corazones, Señor, es el que nos da esa realidad, Señor. Te pido, Señor, que sea tú, Señor, usándome a mí, Señor, como instrumento y que sean, Señor, tus palabras las que mis hermanos escuchen, Señor. Que yo solamente sea, Señor, el instrumento que tú estás usando. Dejo mi petición en tus manos, Señor, y te ruego, Señor, que tú nos bendigas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Entonces, como les decía, la verdad que la reforma fue una corriente que surgió de muchas fuentes, no solamente una. No solamente Calvino, no solamente Lutero fueron los que dieron forma a lo que hoy se conoce. Hubieron, digamos, varias figuras clave en el surgimiento de la reforma. Podemos mencionar 4. Los tenemos acá. Pedro Baldo era un comerciante francés. John Wycliffe, un sacerdote inglés. Jan Hus, un también sacerdote de lo que hoy se conoce como la República Checa. Y Girolamo Savonarola, que era un fraile dominico italiano. Cada uno de ellos tuvo una influencia. Si revisamos cada uno de ellos, por ejemplo, Pedro Baldo vivió en 1140 hasta 1218. Era un comerciante, como les decía, francés, que usó parte de su fortuna para tener la Biblia en su propio idioma. Era un predicador laico que predicaba con una Biblia que había pagado para que la tradujeran al idioma del pueblo donde él vivía, ahí en Lyon, en Francia. También Girolamo Savonarola era un fraile dominico que nació en Ferrara, pero su ministerio lo hizo en Florencia. También se enfrentó al papa de su época, siempre regresando a las Escrituras. Vamos a centrarnos por hoy en los otros 2 prerreformadores. Vamos a comenzar con John Wycliffe. Vamos a revisar. Él nació en 1330 en un lugar que se llama Yorkshire, al interior de Inglaterra, y vivía en una granja más o menos a unas 200 millas de Londres. Ingresó a Oxford en 1346 y ya para 1372 era considerado el principal filósofo y teólogo de la universidad. Importante que se aplicó rigurosamente al estudio de la teología y las escrituras. Fíjense bien, se dedicó a estudiar teología y la palabra de Dios. Mientras lo hacía, se dio cuenta lo mucho que la iglesia se había desviado. Y para 1374 se convirtió en el rector de la parroquia de Lutherworth. Cuando él estaba estudiando las escrituras, se dio cuenta qué tanto se había desviado la iglesia del momento, que en ese entonces solo existía la iglesia católica, de la verdad de las escrituras. Entonces él comienza ese movimiento y comienza a buscar la manera de que todas las personas tuvieran acceso a una Biblia. En ese momento,
La Biblia que se usaba era la Vulgata Latina y obviamente estaba en latín. No había una versión en inglés. Por lo tanto, no había, digamos, un elemento que le permitiera a las personas, a la mayoría de las personas, tener acceso a las escrituras, porque no todos hablaban latín. Solamente los que estaban formados dentro de la Iglesia Católica. Mientras tanto, mientras eso ocurría, Roma o el Papa exigió apoyo financiero de Inglaterra mientras luchaba por recaudar dinero para resistir un posible ataque francés. Los franceses tenían, o el rey de Francia tenía un conflicto con Roma y Roma necesitaba recursos para armar su defensa. Así que Wycliffe aconsejó al representante que él tenía, John de Gaunt, que le dijera al parlamento que no cumpliera. ¿Por qué? Porque él argumentaba que la iglesia era bastante rica y que Dios había llamado a sus discípulos o a sus seguidores a la pobreza, no a la riqueza. Esas opiniones y otros escritos que hizo Wycliffe hicieron que él se metiera en problemas y fuera llevado a Londres para responder cargos de herejía. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba inconforme por lo que él estaba hablando. Si era un sacerdote de ellos, ¿cómo iba a estar hablando de esa manera? O sea, sos parte de nosotros porque hablas en contra de nosotros. Ese fue el primer argumento. Por lo tanto, lo acusaron de hereje. Pero como no todos tenían acceso a las escrituras en su idioma, no podían sustentar esas afirmaciones. Así que hubo una reunión y en esa reunión pues, hubo una serie de conflictos que lo que hizo pues simplemente se suspendió la famosa reunión y más o menos 3 meses después el Papa Gregorio XI emitió 5, ellos le llaman toros o edictos de la Iglesia Católica contra John Wycliffe, en los cuales fue acusado de 18 cargos y se le llamó maestro de los errores. Encontraron algunos elementos en esas acusaciones y le dijeron que eran errores, entonces lo catalogaron como maestro de los errores. Así que en una audiencia posterior, Wycliffe le respondió al arzobispo: estoy listo para defender mis convicciones hasta la muerte, porque he seguido las Sagradas Escrituras. Y continuó diciendo que el Papa y la Iglesia estaban en segundo lugar en autoridad de las Escrituras. Entonces, eso continuó esa brecha entre Wycliffe y el papado. Así que, por lo tanto, eso no le cayó bien a Roma, pero había un problema. Wycliffe tenía mucha popularidad en Inglaterra y luego hubo una división en la Iglesia Católica que se llamó el Gran Cisma, en el que se eligieron 2 personajes que eran rivales, a los 2 les pusieron papa, y entonces hubo que poner bajo arresto domiciliario y por lo tanto dejó de predicar John Wycliffe. Pero John Wycliffe siempre creyó que cada cristiano debería tener acceso a las Escrituras, porque las traducciones en latín solo estaban disponibles en ese momento. Entonces él comenzó a traducir la Biblia en inglés con la ayuda de un amigo, John Porby. Pero no solo era necesario traducir la Biblia, también hacía que ser copiada y distribuida. Y todo eso tenía que hacerse bajo cierto sigilo, porque si lo agarraban, pues ya saben lo que pasaría, ¿no? Iba a ser castigado, iba a ser apresado, o, como vamos a ver después, lo podían quemar en la hoguera. Ese era el tratamiento para los herejes en esa época. Y otro detalle importante es que mientras eso ocurría, la imprenta no se había inventado. La imprenta surgió hasta 1440. Entonces, cada copia tenía que ser muy bien revisada, que llevara todos los elementos y que dijera lo que se supone que tenía que decir. Esas traducciones tenían que ser revisadas minuciosamente para luego ser distribuidas. Así que Wycliffe permaneció convencido de la autoridad y la centralidad de las Escrituras y se dedicó al llamado de su vida, ayudar a los cristianos a estudiar la Biblia. Si se fijan bien, los elementos centrales aquí van: el estudio de las Escrituras, profundizar en las Escrituras. Eso fue lo que llevó a la Reforma, cosa que no se hacía hasta ese momento. ¿Por qué? Porque no todos los creyentes tenían acceso a las Escrituras.
A pesar de los desafíos, cientos de Biblias fueron producidas y distribuidas por el ejército de pastores de Wycliffe. Llegó un momento en que mucha gente comenzó a seguir a Wycliffe. Pastores comenzaron a seguirlo y comenzaron a predicar. A todos los seguidores le llamaron los Lollardos, que un movimiento era un apodo despectivo que se deriva de una palabra holandesa que significa murmurador. También le decían los predicadores pobres, los Lollardos. Y eso ocurrió mucho antes de lo que hoy se conoce como la Reforma. John Wycliffe murió el 30 de diciembre de 1384, casi 100 años antes que naciera Martín Lutero, pero causó un gran impacto en la iglesia. 43 años después de su muerte, los funcionarios desenterraron su cuerpo, quemaron sus restos y arrojaron la ceniza al río Swift. Aún así no pudieron deshacerse de él. Sus enseñanzas, aunque suprimidas, continuaron extendiéndose. Cuando se hizo el concilio de Constanza, lo acusaron a John Wycliffe en muerte y pues determinaron que era hereje y tenía que morir en la hoguera. Entonces lo que hicieron fue simplemente sacaron los restos, los quemaron y luego tiraron las cenizas. Los esparcieron para que no hubiera un lugar donde ellos pudieran conmemorar, un lugar donde ellos pudieran rendir culto a ese hombre llamado John Wycliffe. Pero eso no terminó ahí. Dos miembros de la Facultad de Filosofía regresaron a Praga influenciando el pensamiento de Jan Hus, que vamos a verlo ya en unos minutos. Básicamente, Wycliffe afirmaba que el Papa estaba en contra de las Escrituras, ocultaba la verdadera autoridad de la Biblia. Así que él pensaba que habían algunos elementos en lo que creía o cree todavía la Iglesia Católica. Por ejemplo, la transubstanciación, que es el vino y el pan que se reparten en la Biblia, que representan literalmente la sangre, como que en ese momento se transforman en la sangre y el cuerpo de Cristo, ahí en la misa. Entonces, él no pensaba eso. También, otro de los elementos que dio origen a todo este movimiento pre-reforma y luego reforma eran las indulgencias. Decía John Wycliffe, para mí es evidente que nuestros prelados, al conceder indulgencias, comúnmente blasfeman la sabiduría de Dios. No son los sacerdotes los que liberan al pueblo bajo un pago para eliminar los pecados. La Biblia y la Escritura dice otra cosa. También rechazaba el confesionario. Los que hemos sido católicos sabemos que hay una estructura donde el cura se sienta ahí y la gente llega y comienza a confesar sus pecados. Eso se llama confesionario, está ahí en las iglesias católicas existe. Él rechazaba eso porque él decía que esa práctica no fue ordenada por Cristo. Tampoco fue utilizada por los apóstoles. Esas no eran las prácticas en la iglesia primitiva. También afirmaba que teníamos que confiar completamente en Cristo, confiar en su sufrimiento y que tuviéramos cuidado de buscar ser justificados de otra manera que no fuera por la justicia de Cristo, por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Así que pidió traducir la Biblia para él en inglés para que todos tuvieran acceso a ella. La iglesia, por supuesto, se opuso, argumentando que con la traducción las escrituras se habían vuelto vulgares y estaban tan disponibles incluso para las mujeres que sabían leer, mucho más que para los eruditos que tenían una gran inteligencia. Y que la perla del evangelio era esparcida y pisoteada por los cerdos. Eso es lo que afirmaba la Iglesia Católica. Por eso no se traducía la Biblia solamente en el latín. Y John Wycliffe decía, lo podemos parafrasear, él decía que los ingleses aprenden mejor la ley de Dios en inglés. Nosotros podemos decir, los latinos o los nicaragüenses aprendemos mejor la ley de Dios en español. ¿Basado en qué? Moisés escuchó la ley de Dios en su propia lengua. Dios no tiene problema con los idiomas, ¿verdad? Lo mismo hicieron los apóstoles de Cristo. Recibieron las instrucciones de Cristo en su propio idioma. No era en el idioma común de ese momento, que era el griego. Jesús les habló en arameo a su gente. Si no, podemos revisar ahí los evangelios, donde Jesús hace sus intervenciones y en algunos casos hay una traducción que dice, él le dijo esto,
que significa tal cosa en español, o lo que le quería decir en esto. Esos elementos importantes son los que dieron origen a lo que hoy conocemos como reforma. Regresar a la escritura, el estudio riguroso, pero no lo podemos hacer a menos que esté en un idioma que podamos entender. Gracias a Dios hoy tenemos la Biblia en idiomas que cada uno de nosotros puede entender. Así que con eso se cae la famosa filosofía que podemos ver por ahí de algunas iglesias que dicen que necesitan a alguien que tenga una inspiración y comience a hablar en lengua. Lo siento mucho, la Biblia no dice eso. La Biblia tiene una traducción. Si usted no entiende, usted revisa las analogías que hay. Hay otros textos en los que se usan las mismas palabras y ven el contexto que significa. Así que no es verdad eso. También podemos ver la vida de Jan Hus. En el caso de Jan Hus tuvo un problema en el sentido de que era pobre. Era bastante pobre, entonces para poder tener alguna, digamos, algún beneficio, algo que lo hiciera salir de pobre, se preparó para el sacerdocio. Y él estudió para ser sacerdote. Comenzó la licenciatura, pasó una maestría y terminó el doctorado. Así que él se preparó para eso. Lo ordenaron en 1401. Y luego se convirtió en predicador de la capilla de Belén de Praga. Era la iglesia más popular en una de las ciudades de Europa. Así que también sirvió como director de la Facultad de Filosofía ahí en Praga. Jan Hus tenía la misma situación. En esa época la inmoralidad había infectado el sacerdocio en la Iglesia Católica. Él pudo ser testigo de esto y comenzó a predicar lo que llamaban sermones violentos contra la corrupción del clero. Hasta que, por supuesto, alguien lo denunció con el arzobispo y le prohibieron predicar. Mientras Hus leía las Escrituras, observaba a los papas de su época abusar de su poder, concluyó que la autoridad papal no era la máxima. El papa no es la autoridad máxima sobre la palabra de Dios, todo lo contrario. Así que argumentó firmemente contra las indulgencias, abogó que tanto el pan como el vino se sirvieran en la comunión. Como les digo, los que venimos del contexto católico sabemos que se ofrece en la mesa el pan y el vino, pero solo se le da al pueblo el pan. El vino solo lo consume el sacerdote. Entonces él decía, si vamos a tener la comunión que sea completa, vino y pan. Pero eso no ocurre, hasta el día de hoy no ocurre en la Iglesia Católica. Así que él hizo propuestas, pero algo importante, predicó en el idioma de las personas en oposición al latín con el que se predicaba entonces. Mientras tanto, la situación se complicó con la política europea. Como les mencionaba, habían dos papas peleándose por el poder y por gobernar toda la Iglesia Católica. Como les mencionaba anteriormente, el gran cisma de 1378. Así que convocaron a un consejo en Pisa y decidieron eliminar esos dos papas que estaban ahí. Y eligieron a un tercero, mejor dicho, al sustituto, Alejandro V, como el papa legítimo. Eso fue una situación particular, pero luego ese Alejandro V lo sobornaron para aliarse con la autoridad de la iglesia de la ciudad y del reino donde viajó, porque el gobernador o el rey de Bohemia recibía beneficios de las indulgencias. Cuando la iglesia católica vendía las indulgencias, una parte le mandaban al rey, y eso por supuesto que la predicación de Jan Hus era un problema para el rey. Si la gente no compraba las indulgencias, no pagaba las indulgencias, no había comisión para el rey. Entonces eso fue un problema que se le vino por lo mismo. Pero Jan Hus continuó predicando y ministrando siempre en la capilla de Belén. Entonces, la prohibición de predicar solamente fue en un papel, pero él siguió a pesar de eso. Pero ya el sucesor, luego que muere Alejandro V, viene un sucesor, autoriza otra vez la venta de indulgencia. Entonces, apoyándose en la Biblia, Jan Hus se enojó y se volvió aún más inflexible. Fue más duro con los sermones, fue más duro con los discursos y continuó diciendo que la autoridad final para la iglesia es la Biblia.
no es el Papa. Además, el pueblo checo estaba siendo explotado por las indulgencias del Papa. Así que el rey de Bohemia consideró un ataque contra él. Por lo tanto, perdió el apoyo del rey. En ese entonces, mientras tuviera la protección del rey, él podía seguir predicando y podía seguir enviando sus mensajes. ¿Qué pasó al final? Cuando pierde el apoyo del rey, entonces la excomunión que ya estaba firmada por el Papa se volvió a ser efectiva. Se reactivó porque estaba, digamos, inactiva porque la gente lo seguía. Pero sin el apoyo del rey, entonces la fueron a activar. Y se impuso una ley en la ciudad de Praga, que era donde él vivía, mediante el cual ningún ciudadano podía recibir la comunión ni ser sepultado en los terrenos de la iglesia mientras Jan Hus continuara en el ministerio. Así que para salvar la ciudad, él se retiró 2 años en una actividad intensa, escribiendo varios libros, varios tratados. Para noviembre de 1414, el concilio de Constanza se reúne y el emperador instó a Jan Hus a venir para exponer su doctrina. Debido a que se le prometió seguridad y a la importancia de esa reunión, que prometía reformas importantes a la iglesia, Jan Hus decide asistir. Sin embargo, cuando llegó fue arrestado de inmediato y permaneció encarcelado durante 6 meses. A él se le asegura que él va a tener protección, que lo que quiere es que escuchar lo que él tiene que decir. Y lo que hicieron definitivamente fue una traición porque lo metieron preso. Y ya no salió. Así que en lugar de una audiencia, fue finalmente llevado ante las autoridades encadenado y simplemente se le pidió retractarse de sus opiniones. Si te retractas, te salvas. Pero al final él no accedió a esa petición y el 6 de julio de 1415 lo desnudaron, lo adornaron con un sombrero de burro pintado con demonios y etiquetado como archihereje. Mientras tanto, él estaba orando por sus enemigos. Luego lo llevaron junto a una pila en llamas de sus propios libros y lo encadenaron a una estaca. En respuesta, él dijo: mi Señor Jesucristo fue atado a una cadena más fuerte por mi bien, así que, ¿por qué debería avergonzarme de esta cadena oxidada? Lo que proclamé con mis labios, ahora lo sellaré con mi sangre. Luego, Jojo fue entregado al poder secular, que lo llevó a la hoguera, en un lugar fuera del centro de la ciudad, y luego dieron la orden de pegarle fuego a él y a sus escritos. En nombre del emperador, el conde palatino Luis dio la orden. Cuando lo quemaron, los verdugos esparcieron sus cenizas por el río Rin, pero algunos checos recolectaron trozos de tierra del suelo donde Hus había muerto y lo llevaron de regreso a Bohemia como monumento conmemorativo. No hubo miedo de estas personas porque hubieron más protestas. Los pensamientos de Hus, por ejemplo, decía que la verdadera iglesia era invisible. Lo que estudiamos nosotros en la escuela dominical hace unos meses, la verdadera iglesia es invisible y todos los que pertenecen a la iglesia son sus miembros. La iglesia en Roma tiene un rol eminente, pero no es la verdadera iglesia de Cristo. Porque Cristo es la verdadera cabeza de la iglesia, no es el Papa. También enseñaba que Cristo es la verdadera roca y no Pedro. Además, que el Papa, con su corrupción y sus muchos pecados y errores que enseñaba, era la encarnación del anticristo. Esto, por supuesto, eran mucho más ataques en contra del Papa de la época. Así que como una forma de protesta, se llevaron en procesión 2 imágenes. Una imagen con el Papa vestido con todos sus hábitos papales y toda la riqueza y la pomposidad, y otra Jesucristo vestido con ropas pobres y cargando una cruz. De los manifestantes, apresaron a 3 y los ejecutaron. Y hasta hoy los bohemios o los checos lo veneran como mártires. Mientras que Hus fue comulgado por el cardenal Stefaneschi. Se afirma, y esta es una afirmación bastante
digamos, difundida, que antes de ser quemado, Joshua dijo las siguientes palabras: van a asar un ganso. En checo, ganso se dice Husa, parecido al apellido de él, Hus. Pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Los seguidores de Hus o los protestantes generalmente se asocian con Martín Lutero, porque cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis, él puso su escudo de armas y figuraba un cisne. Entonces las personas dicen que ese cisne era Martín Lutero. Más o menos fueron 100 años de diferencia entre esas palabras y cuando Martín Lutero presenta sus 95 tesis. En 1457, los seguidores de Hus iniciaron un movimiento que se llamó Unitas Fratum, que es lo que hoy se conoce como la Iglesia Morava. La Iglesia Morava surge de ese movimiento de Hus. Luego fueron incorporando las ideas de Lutero, así que algunos autores consideran la Iglesia Morava como la primera iglesia protestante. Lutero Hus escribió una carta de despedida a los amigos que decía: me llena de placer que hayan tenido que leer mis libros donde se manifiesta su maldad. También sé que han leído mis libros con más interés que las Sagradas Escrituras porque querían encontrar en ellas sus falsas doctrinas. Y Lutero encontró el material escrito por John Hus y dijo: no pude entender por qué motivo habían quemado a un hombre tan grande que explicaba las Escrituras con tanta profundidad y habilidad. Y cada uno de estos hombres se centró en 3 elementos importantes. Primero, la Biblia en el idioma de los oyentes. Segundo, un estudio riguroso de las Escrituras. Y también reconocer la autoridad máxima de las Escrituras. Eso nos lleva a un texto en Mateo 28, 18. Si se acuerdan, es ese que está ahí, es la gran comisión. Dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que he mandado. Y recuerda, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si se fijan bien, las palabras dice hagan discípulos, no dice conviertan gente. Dice hagan discípulos. Tiene que haber conversión para tener un discípulo, pero después hay que invertir tiempo, hay que invertir recursos en estas personas. Y dice enseñándoles a guardar todo lo que han aprendido, toda la enseñanza, toda la palabra de Dios. Entonces, ¿qué motivó la reforma? Eso, regresar a las Escrituras. Hay un texto también en Ezequiel 34. Esto es lo que ocurría antes de la reforma. Dice la palabra de Dios, Dios hablándole a los pastores: les parece poco comer en los buenos pastos para que después oyen con sus pies el resto de sus pastos, o que beban de las aguas claras para que después enturben el resto con sus pies. Y en cuanto a mis ovejas, tienen que comer lo que ustedes han hollado con sus pies y tienen que beber lo que ustedes han enturbiado con sus pies. Los pastores de esa época, la iglesia de esa época, comía el mejor pasto, tenía la palabra, le entendía porque había aprendido latín, tomaba de la mejor agua. Todo lo tenía en un idioma que ellos entendían, pero el pueblo no. ¿Qué hacían? Ensuciaban el agua y luego llegaban, y eso es lo que le daban de comer. Ese era el alimento que le daban al pueblo común. Hasta 1960, creo, que se mantuvo lo que se conoce como la misa tridentina. ¿Qué cosa es la misa tridentina? Primero, toda la misa en latín. Y segundo, el sacerdote de espaldas al público. ¿Qué podía entender el pueblo? Repetía, era un ritual que repetía y repetía y repetía todo y no sabía exactamente qué decían. Imagínense un sermón en latín o una lectura en latín. ¿Qué sabían ellos? Que posteriormente el sermón se daba en otro idioma, si es que lo daba en otro idioma. Entonces, todo eso fue lo que provocó la reforma. No fue una persona con ideas disparatadas, no fue una persona queriendo quitar o poner libros a la Biblia. No. Fue
la palabra de Dios misma. Dice Juan, creo que es capítulo, el primer versículo que aparece en uno de los primeros, dice, yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso fue lo que pasó. Las ovejas escucharon la voz de Dios, encontraron la voz de Dios y siguieron la voz de Dios. Lo mismo estamos llamados hoy nosotros. Y si nos dicen protestantes y nos preguntan por qué protestan, por todas las atrocidades que convirtió la iglesia en la Edad Media. Amén. Entonces, si me acompañan a orar para terminar.